Hay muchos españoles que no pueden dormir con tranquilidad por la noche. Por ejemplo, los 3 españoles que fueron acuchillados el pasado fin de semana en Vallecas a manos de un hombre de origen magrebí y al grito de Alá es grande. Y estamos viendo cómo en la televisión pública se está tratando de ocultar esta violencia que sufren los españoles. PP y Vox son los partidos que más informaciones falsas han difundido en las elecciones catalanas. Según el libro de estilo de Radio Televisión Española, los datos como la condición social, la nacionalidad o la orientación sexual de una persona no deben aparecer porque podrían entenderse como causa del delito y generar juicios injustos. Tras la condena por revelación de secretos al fiscal, se ha hablado en Telepedro de golpismo judicial y de golpe de Estado. Usted es responsable de lo que hagan sus familiares, ni el hijo del señor Fortes es responsable de ser hijo del señor Fortes. Nos acusa de manipular simplemente por no coincidir con el relato de su partido. Mientras que nosotros estamos aquí seguros y protegidos, los españoles no lo están. Usted posiblemente haya dormido tranquilo esta noche, igual que los presentadores de televisión española, pero hay muchos españoles que no pueden dormir con tranquilidad por la noche. Por ejemplo, los 3 españoles que fueron acuchillados el pasado fin de semana en Vallecas a manos de un hombre de origen magrebí y al grito de Alá es grande. Y esto se lo decimos a usted porque es presidente de Radio Televisión Española. Y estamos viendo cómo en la televisión pública se está tratando de ocultar esta violencia que sufren los españoles. Ustedes dedican horas y horas a conflictos internacionales que suceden fuera de nuestras fronteras, a miles de kilómetros, y también dedican un mes entero a un acontecimiento histórico que sucedió hace 50 años. Y sin embargo, no dedican tiempo a algo que realmente le quita el sueño a los españoles. Pero no solo ocultan esta violencia que sufren los españoles, también mienten. El pasado 29 de agosto, el presentador del programa Mañaneros 360, Javier Ruiz, acusó a los españoles de estar detrás de buena parte de las violaciones que se producen en España. Dijo que 9 de cada 10 violaciones que se producen en España las cometen españoles. Y esto no es así, es mentira. Según datos del propio Ministerio del Interior del año 2023, seguramente ese dato se incrementa en estos momentos, el 33% de las violaciones en nuestro país son cometidas por extranjeros, cuando estos además representan solo el 14% de la población española. Y le he dicho que ocultan y mienten, pero no solo eso. También desde las tertulias de Radio Televisión Española se está atacando a los españoles que están denunciando esta violencia y se les está estigmatizando políticamente. Vox exigirá que en el próximo mandato marco para Radio Televisión Española se garantice que en la televisión pública se defienda a los españoles que son víctimas de este tipo de violencia provocada por la inmigración descontrolada y masiva. Que se informe de la nacionalidad de los agresores y también pediremos que se deje de estigmatizar políticamente a los españoles que están denunciando esta violencia. PP y Vox son los partidos que más informaciones falsas han difundido en las elecciones catalanas. Claro. Fíjese, esto lo tenía preparado para otra cosa, pero me ha venido muy bien que usted me lo recuerde. Porque de repente me ha cortado del señor Mariscal. Mire, ya veo también que no le han gustado los especiales que hemos realizado sobre los 50 años de la muerte de Franco. Ya sabemos que su señoría piensa lo que piensa sobre Franco. Es decir, que el franquismo fue una etapa de reconciliación, una etapa de mejora de España. Pero mire, según el libro de estilo de Radio Televisión Española, los datos como la condición social, la nacionalidad o la orientación sexual de una persona no deben aparecer porque podrían entenderse como causa del delito y generar juicios injustos. Y eso es lo que estamos aplicando en este momento, aunque a su señoría no le guste. Una frase con la que quiero terminar. Tengo un sueño. Que en los Ondas, dentro de un tiempo, los premiados se llamen Usman, Salma o Mohamed, porque eso querrá decir que los que querían expulsarlos no han ganado. Señor López, el pasado 8 de noviembre en El País, Pedro Sánchez declaraba inocente al hoy condenado fiscal general del Estado y, por supuesto, su altavoz de propaganda, Telepedro, se entregó con entusiasmo al argumentario. Entre los más entusiastas se ha destacado la señora Silvia Inchaurrondo. Es verdad que habiendo convertido a una cocinera y administrativa de UGT médico, a lo mejor han convertido a Silvia Inchaurrondo en catedrática de Derecho Procesal o en abogada penalista y no nos hemos enterado. Es la magia de Telepedro. Porque la señora Inchaurrondo ha actuado, aunque sin mucho éxito, visto lo visto, como abogada defensora del condenado fiscal general. Ha dicho que no había pruebas, que no había indicios, que era inocente y ha atacado a los jueces siguiendo la doctrina de Pedro Sánchez.
Y como a su defendido le han condenado y se ha quedado sin cliente, pues se ha lanzado a la defensa de Santos Cerdán, diciendo que cobró comisiones y no mordidas y que era normal que él y la Paqui se fundieran en el Corte Inglés la tarjeta de la empresa a la que regaban con dinero público el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, por cierto, a través de una consejera actualmente en el Consejo de Radio y Televisión Española a propuesta del PNV. ¿De verdad intentan hacernos tragar con que es normal que el secretario de Organización del PSOE intermedie con constructoras en la adjudicación de contratos a cambio de llevarse calentito un 2%? Pero hay más, señor López, porque tras la condena por revelación de secretos al fiscal se ha hablado en Telepedro de golpismo judicial y de golpe de Estado. Hace no tanto tiempo la expresidenta del Congreso del PSOE, Meritxell Batet, retiraba estas acusaciones del diario de sesiones por decoro de la Cámara. Ahora lo usa el Gobierno como argumentario y lo reproduce su medio oficial de propaganda, Telepedro, con silencio de los supuestos moderadores. Y por todo ello le pregunto, ¿considera que los presentadores de la televisión pública pueden presionar al Poder Judicial o dictar sentencias siguiendo el ejemplo de Pedro Sánchez? Y usted es responsable de lo que hagan sus familiares, ni el hijo del señor Fortes es responsable de ser hijo del señor Fortes. Sí, veo que no le interesa hablar de la señora Inchaurrondo y de su manipulación, y no me extraña, porque después de que el pasado viernes Miguel Tellado dejara en evidencia en la hora de la 1 la manipulación de Telepedro, la señora Inchaurrondo decidió contraatacar con un bulo, con una mentira. Mire, en la red social X nos acusó a los diputados del PP en esta comisión de connivencia con la derecha mediática para difundir bulos contra ella por registrar una pregunta el 1 de marzo de 2024 sobre una información que según ella se publicaría 3 días después. Pero mintió, porque esa información la había publicado el medio digital Voz Populi el 10 de febrero, varias semanas antes. Se lo señalamos, pero no contestó. Y por eso le anuncio que vamos a exigir formalmente a la señora Inchaurrondo para que rectifique esa mentira. Lo hago ya públicamente en esta comisión. Mire, la mentira y las fake news para atacar al principal partido de España no pueden tener cabida en un medio que pagamos todos, ni pueden salir de una presentadora que cobra cientos de miles de euros al año de todos los españoles. Y como usted ha manifestado a lo largo de esta comisión que entre sus principales objetivos está combatir las fake news, pues le dejo la oportunidad. Ahí la tiene. Pase del dicho al hecho y pídale también en esta comisión a la señora Inchaurrondo que rectifique eso que, como digo, es mentira y es un bulo. Si de verdad está comprometido en la lucha contra las fake news y contra los bulos, tiene la oportunidad de oro de pedirle, como nosotros, a la señora Inchaurrondo que rectifique esa mentira y esa información. Nada más importante. Si usted tiene un problema con la señora Inchaurrondo, usted tiene a su disposición los tribunales para hacer lo que usted estime conveniente. Nos acusa de manipular simplemente por no coincidir con el relato de su partido. Lo que ustedes están haciendo en los últimos tiempos, cada vez que se les entrevista en la televisión pública, es un intento de intimidar a los profesionales de la televisión pública. Sí, señoría, de disciplinar a los medios que ustedes no controlan. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.